Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes, doctora. Sí, Buenas doctora. tardes. Por favor, me ayudan un poco con la tecnología. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si se ve. ¿Se ve? Hola, No, doctora. No se ve, doctora. ¿no se ve? Ya. ¿Sí? ¿Ahí pueden ver? Sí, doctora, ya se ve. Ya. Antes de iniciar la clase, que es de puerperio, quería compartir con ustedes este pequeño video. Mi asistente, Laisa, por favor, si me ayuda. Doctora, sí se ve su pantalla. Solo faltaría presionar en el video. Sí, pero yo la veo a medias. A ver. No sé por qué razón. Doctora, es su pantalla, tiene que bajar con la barra que está al lado derecho para que pueda Sí, descender. pero no baja, no sé por qué razón. A ver. Parece que el mouse no está muy bien. Ya. Tampoco. En todo caso, hágale clic para que pueda bajar. Hágale clic, mantenga presionado y presionando. Nada, no baja. Doctora, si no para ver el video todos, podría hacerme de moderadora y lo podría poner en la pantalla para compartirlo. Ya. A ver, Laisa. Bien. ¿Ya estás? Yo no sé por qué razón no puedo Ya, bajar la... doctora. Sí puedes pasar el video, pero sin audio. Ya. A ver. Se ve. Ya. ¿Sí? Lo que estamos viendo es la fase del expulsivo de una labor de parto eutóxico. Lo que está sucediendo ahorita es que la operadora va a colocar la oxitocina para hacer la episirrafia o la episiotomía, perdón, medio lateral derecha. Ahí están viendo el corte.
está tratando de ampliar un poco la cavidad vaginal para producir la expulsión del producto. Una vez salida la cabeza del feto, lo que debe colocarse es una ampolla de 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular, como lo ha hecho la operadora, y esperar 3 minutos a que el cordón permite el pasaje de sangre hacia el bebé. Luego se pinza el cordón y se produce el alumbramiento activo. En este momento estamos viendo el contacto madre-niño de precoz, que es muy importante para que se realice después una lactancia sostenida y adecuada. Por otro lado, van a ver que con la próxima contracción, la persona que está atendiendo el parto va a proceder al alumbramiento. Está esperando contracción enérgica para poder hacer la tracción sostenida y continua del cordón umbilical. Bueno, ya salió la placenta y están haciendo el conteo de los cotiledones a ver si el alumbramiento ha sido completo. Mira por las caras, la cara fetal es esta y la cara materna que ya se volvió, se ha exteriorizado. A ver, puede retirar el video, doctora Laisa. ¿Ya? Ya, doctora. Gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla para ver la presentación. ¿Se puede ver mi power? No, doctora. No, doctora. Estoy negada para la tecnología en este momento. A ver. Lo he abierto. Esto, compartir. Doctora, ya se visualiza su pantalla. Ya, y ahora el power. El PowerPoint se encuentra ahí en inferior, la parte inferior. Y lo Sí. pone ¿Se vio? en pantalla grande. Sí, doctora, sí se ve. Ok. Entonces ya podemos empezar. Bien. La clase de hoy día, entonces, va a hablar sobre puerperio normal. Este es un video que cuando tengan tiempo, por favor, lo tratan de visualizar. Es más o menos el esquema de lo que hemos visto. Y la idea es hacerle entender que el puerperio en muchos lugares se denomina la cuarta fase de la labor de parto. ¿Por qué razón? Ustedes han aprendido que la primera fase es la dilatación, luego el expulsivo, la tercera fase es el alumbramiento que acabamos de ver en este pequeño video, y el puerperio inicia en el momento en el que se produce el alumbramiento, más o menos hasta 6 semanas. Esto por convención, porque no existen cambios anátomo-funcionales que realmente cesen a los 42 días, sino que de manera progresiva se van a ir revirtiendo todos los cambios que se producieron durante la gestación y que ustedes ya han escuchado en alguna clase, y todos excepto algunos que van a quedar como secuelas del parto y otros que van a quedar, van a no involucionar, sino a la vez desarrollarse, por ejemplo, como el concepto del crecimiento de la glándula mamaria. El puerperio está dividido en 3 fases. La primera fase es el puerperio inmediato, que dura 24 horas,
Luego el puerperio mediato, que se está normando entre 7 o 10 días de acuerdo a la escuela que lo proponga, ¿no? 7 días es lo que nosotros habitualmente utilizamos, y el puerperio tardío, que dura hasta el día 42 para los efectos médico-legales. A partir del día 42, la paciente deja de ser una puérpera y ya tiene que ser atendida por otro servicio que no sea el de obstetricia, sino el de ginecología. El puerperio es un periodo que está rodeado de una serie de mitos y creencias. Si ustedes pasan por una sala de hospitalización, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay un grupo de pacientes puérperas muy reticente a tomar un baño diario, ¿no? Y eso porque existe el concepto de que el puerperio está ligado a cambios de temperatura que pueden mejorar o desmejorar la lactancia. Entonces piensan que el calor es algo que va a favorecer y que el frío es algo que va a entorpecer la lactancia o que va a retener el sangrado habitual durante el puerperio. Y esos conceptos a veces nos crean dificultades para el manejo, sobre todo del aseo y de mantenimiento de las episiotomías, ¿no? Que ustedes han visto, la episiorrafia, luego la sutura episiotomía. Otras creencias con respecto al perio se dan en algunos lugares muy alejados, en que, por ejemplo, la madre tiene que permanecer al lado de la suegra durante esos 42 días y no puede ser vista por el esposo. Tiene que ser bañada incluso por la suegra. En otros lados, por ejemplo, en algún lugar de su terreno y luego lo convierten en un polvo que, como si fuera un elixir de vida, se reparte entre los miembros de la familia. Es decir, existen una serie de creencias respecto a los elementos que acompañan al feto durante su vida intrauterina. Entonces, es importante que uno las conozca, porque de todas maneras en algún momento de nuestra entrevista, de nuestra historia clínica, vamos a tener que lidiar con algunos conceptos ancestrales de algunas de nuestras pacientes. En esta lámina les he querido poner algunos de los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación y que van a involucionar durante el puerperio. Hay cambios que son cambios muy locales, por ejemplo, del útero, de los ovarios, del cuello y de la vagina, y que ustedes en el desarrollo de su curso de fisiología materna han visto, ¿no? Por ejemplo, el ovario deja de ovular, las trompas de falopio se engrosan un poquito y disminuyen su motilidad. El útero empieza a adelgazar su pared para poder crecer, ¿no? Y crece a través del segmento uterino, que es esa parte que cuando nuevamente se involuciona es el istmo uterino. El cuello uterino se reblandece, se pone cianótico, y la vagina también adopta, por el aumento de la irrigación, un color violáceo que nosotros conocemos como el signo de Chadwick. Respecto a los cambios generales, lo más importante tal vez sean los cambios cardiovasculares. Si ustedes recuerdan, el volumen circulatorio va a aumentar de un 30 a 40%. Quiere decir que va a haber una anemia dilucional que no va a par con el crecimiento de los elementos formes. El corazón, asimismo, por el crecimiento del útero, va a elevar el mediastino y la punta del corazón se va a dirigir más hacia la izquierda, cambiando a veces el eje en el electrocardiograma. Sin embargo, tenemos que conocer que esto es parte de la fisiología normal. Asimismo, la función pulmonar se va a ver alterada porque hay una disminución del movimiento de la caja torácica, también por el efecto de masa que ejerce el feto llevando el mediastino. Disminuye, por lo tanto, la movilidad del tórax y puede haber una alcalosis respiratoria que compensa. En cuanto a la piel y las mamas, ustedes van a ver en sus pacientes que muchas mujeres forman una hiperpigmentación a nivel de la línea media, pueden tener estrías, los
rectos se pueden separar, eso se llama diastasis de los rectos. Las mamas también adoptan un color especial, se vuelven más grandes, más turgentes, y por otro lado, más coloreadas las areolas. Aumenta la secreción de calostro. Muy pequeña, pero aumenta, ¿no? Respecto al aparato urinario, acuérdense que mientras el útero va creciendo, primero se va enderezando en el primer trimestre para salir después de la cavidad pélvica, ir desarrollándose. Generalmente tiende a dextro rotar. Este es el puntero, creo, ¿no? A ver. Tiende a dextro rotar. Entonces, cuando el útero rota, cae ligeramente sobre el uréter derecho, lo comprime y lo ata y produce una hidronefrosis, sobre todo del lado derecho, que es fisiológica. En cuanto a los cambios a nivel de las glándulas endocrinas, vemos que la hipófisis y la tiroides son importantes porque hay un factor inhibidor de la prolactina, que es el que mantiene sin producir secreción láctea, y eso se libera una vez que produce el alumbramiento. La tiroides tiene la TSH con una conformación muy parecida a la gonadotrofina coriónica. La cadena alfa de la gonadotrofina coriónica y la cadena alfa de la TSH son semejantes. Por lo tanto, a veces en el primer trimestre de la gestación puede darse un hipertiroidismo subclínico que puede en algunas pacientes exacerbar cuadros de fondo. Entonces, es importante que uno, sobre todo cuando tiene pacientes con cuadros de hiperemesis gravídica, evalúe y valore la tasa de las hormonas tiroideas T3 y T4 que podrían verse compensadas con la gestación. Por otro lado, la tiroides es parte importante de la formación de las proteínas que van a ir en la secreción láctea. Entonces, sus cambios van a verse durante el embarazo y van a sufrir algunas alteraciones durante el puerperio. La gestación también ustedes han visto que la columna vertebral va adquiriendo una lordosis exhalada que permite a la madre mantener el peso que lleva por el crecimiento del útero. La madre adapta una marcha de pato, ¿no? Lo que le llamamos la marcha de pato, para poder sustentar mejor su cuerpo y poder sostener el tamaño del útero. Hemos visto también que la presión arterial disminuye los 2 primeros trimestres para verse luego con una ligera elevación. Ahora, todos estos cambios que se dan durante la gestación van a ser revertidos durante el puerperio, excepto los que se refieren a la mama. Entonces, en un cuadro de resumen, vamos a ver en el puerperio fisiológico hay un puerperio inmediato que ocurre en las primeras 24 horas, un puerperio inmediato del segundo al séptimo día, como estamos acostumbrados a utilizarlo aquí, y un puerperio tardío que va desde el día 8 hasta el día 42. La caída, la salida de la placenta produce una caída brusca de estrógenos y progesteronas, y lo que va a ocurrir es que eso va a desencadenar la lactancia, que luego lo vamos a explicar. Entonces, los cambios que se producen a nivel general, en primer lugar, son cambios relacionados con la temperatura. La paciente que ingresa a la sala de recuperación luego del puerperio es aquella paciente que debemos hacerle medición constante de funciones vitales, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, porque el mayor número de complicaciones se dan, complicaciones de tipo hemorragia, que son a las que llevan a la muerte materna, se dan en las 2 primeras horas de posparto. Entonces, es importante que se mida la temperatura de la paciente y eso
posible que la paciente tenga escalofríos, que tenga un poco de hipertermia el primer día del puerperio. Vemos también que el peso corporal va a disminuir de 8 a 10 kilos en total. Si ustedes se ponen a sumar, el útero al final del embarazo pesa 1,5 kilos, el líquido amniótico pesa 1 kilo, pongámosle 3 kilos al bebé, ya van ahí 5,5 kilos, medio kilo de placenta son 6, y la pérdida de orina y de otros líquidos hacen esta disminución, está entre 8 y 10 kilos en total, que es la pérdida inmediata. Una vez que ya ha salido el feto, ya es un recién nacido, se producen nuevamente cambios a nivel respiratorio y ya se deja de tener esa respiración superficial y que no dificultaba a la gestante descansar en decúbito dorsal, ¿no? Porque ya el mediastino vuelve a su lugar. Hemos dicho que disminuyen una vez que sale la placenta y todos sus elementos, estrógenos y la progesterona, y se libera el factor inhibidor de la prolactina, por lo tanto, o sea, la dopamina. Por lo tanto, empieza a elevarse la prolactina. Por el otro lado, en el aparato urinario, todavía hay una filtración glomerular un poquito acentuada los primeros días y por eso puede verse una albuminuria, pero se elimina más o menos de 1,5 a 2 litros de orina en 24 horas. Esto a nivel general. En cuanto a los cambios locales, los cambios más importantes van a ser, esto está molestando, la involución del útero, que va a ser progresiva inmediatamente después de producida la expulsión del producto. Estamos hablando de un producto único. El útero lo vamos a encontrar al nivel de la cicatriz umbilical para hacerse intrapélvico más o menos entre la segunda y la tercera semana. Lo mismo, el cérvix también tiene que involucionar. En los primeros días, traten de recordar ustedes la imagen, saben que el cuello ha tenido que llegar a 10 de dilatación, un cuello uterino que normalmente mide 4 centímetros, se ha acortado, es decir, se ha borrado como una hoja de papel y se ha dilatado. Ese cuello queda traumatizado después del parto, queda con laceraciones, queda con tomas, a veces puede quedar sangrando y a pesar de eso, la naturaleza es tan generosa que hace que nuevamente el cuello vuelva a tener la apariencia normal, más o menos cursadas las 4 o 5 semanas del parto. En cuanto a la regeneración endometrial, también vamos a ver que se produce a expensas de las glándulas basales que están en la parte más inferior. Entonces, el puerperio es un periodo de cambios y todos esos cambios van a ir en relación y en reversa a todo lo que ocurrió durante el embarazo. ¿Ya? Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme, yo no tengo ningún problema. No sé si se me está escuchando bien. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Habíamos dicho entonces que esos cambios están también a nivel de la puerta de entrada de la vagina. Lo que fueron los restos del himen se vuelven las carbúnculas mirtiformes y la secreción que viene por la vagina durante esos 42 días está constituida por restos de sangre, restos de las glándulas deciduales, restos epiteliales, leucocitos, polimorfonucleares, glóbulos rojos, etc. Por eso mucho cuidado cuando uno toma una muestra de orina, examen completo de orina. Una paciente puérpera muchas veces tiene que hacerlo con una sondita Nelaton pequeña porque la madre simplemente va a realizar la micción en el frasco que nosotros le demos. Es posible que loquios caigan a ese recipiente
y contaminen la muestra, dando la falsa impresión de que la paciente es portadora de un cuadro de infección del tracto urinario. Entonces, hemos dicho que hay cambios locales, que hay cambios generales. Me parece que esta lámina más o menos está repitiendo lo mismo, pero la había puesto por una razón. Aquí, por ejemplo, en cuanto a los cambios hematológicos, la anemia dilucional va a persistir. Y ahora, imagínense qué pasa con todo ese volumen que ha aumentado durante la gestación. Hemos dicho que es más o menos, puede llegar a un 30 a 40% de la volemia total durante el embarazo. Es decir, si yo tengo 5 litros de sangre, debo haber aumentado 2 litros más, ¿no? Un 40% son 7 litros. 7 litros de líquido plasmático que tiene que volver al intravascular inmediatamente desde salido el producto. Es importante que tomemos en cuenta esto para las pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, las cardiópatas, que no van a saber manejar bien, no van a poder manejar bien los líquidos y sobre todo si no conocemos que la paciente es una cardiópata antes de que llegue a la institución, poco vamos a poder hacer. Podemos tener muertes maternas no explicadas o de causa no obstétrica a raíz de una enfermedad no diagnosticada. Por eso es que la historia clínica es un elemento muy importante para conocer con qué tipo de paciente estamos trabajando, qué factores de riesgo tiene y de qué manera le vamos a ayudar a terminar con éxito la gestación. Por otro lado, recuerden ustedes que estamos hablando de parto autóxico. Yo les hablé de los uréteres y la pelvis que durante la gestación se habían dilatado y había una hidronefrosis leve. Muchas veces el médico que por alguna razón realiza una ecografía y desconoce la fisiología de la gestación, lo informa como si fuera un hecho patológico y esto trae como secuela una investigación que no tiene mayor razón de ser, ¿no? Estamos hablando de parto de presentación cefálica. Entonces, muchas veces la cabeza fetal produce traumatismos vesicales, sobre todo cuando la vejiga en el momento del expulsivo está un poco lleno. Esto puede producir una hiperemia de la capa interna de la vejiga, de la mucosa vesical, y eso también debemos tener en cuenta porque a veces vemos hematuria, una hematuria ligera que se produce en el primer día de parto. La pared abdominal va a quedar, como se pueden imaginar, flácida, va a haber desgarros musculares y las estrías que en el momento del embarazo habían quedado rojizas se vuelven nacaradas. En cuanto al periné, también el piso pélvico nunca vuelve a ser el de antes. Ni la vagina, por más que disminuye su tamaño de manera gradual y aparecen las arrugas a la tercera semana, tampoco vuelve a tener el mismo calibre que tenía antes del parto. ¿Bien? Esto es una síntesis de algunos cambios que ocurren en el puerperio y vamos a examinar algunos que son muy importantes. Por ejemplo, había querido puntualizar aquí el peso del útero. El peso del útero normal son 70 gramos, ¿no? El útero es un órgano que parece una pera, pesa 70 gramos cuando está vacuo, y al final del embarazo pesa alrededor de 1.200 a 1.500 gramos, y su pared se ha engrosado y se ha hipertrofiado luego de la salida de más o menos a la semana. Este útero va a pesar la mitad del peso que tuvo cuando recién fue evacuado el producto. Y les he dicho que se va a hacer intrapélvico a las 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Que uno ya no va a poder palpar el útero luego de que pasen esas 2 semanas. Sin embargo, su involución va a llevar 3 a 4 semanas. El segmento uterino es esa parte que corresponde al istmo del útero,
se ha ido adelgazando durante el embarazo para dar lugar, es como si fuera la zona de crecimiento. Luego de producido el parto, comienza a replegarse como un acordeón hasta después incorporarse con el resto de la musculatura uterina. En cuanto a la zona donde se ha despulido, donde se ha retirado la placenta, van a ir desapareciendo los lagos venosos y las paredes vasculares, las paredes de los vasos, que son las arterias espirales, se van necrosando, se van convirtiendo en tejido hialino. Lo mismo, las fibras musculares, el miometrio, sufre involución, degeneración grasa y hialina. Es decir, el tejido miometrial va a ser reemplazado por una degeneración hialina y nunca va a volver a tener la misma elasticidad ni la misma capacidad de contracción que tiene el resto del miometrio que no ha sido afectado por un embarazo de algún tipo, ¿no? Vemos aquí una gráfica para mostrarles en el momento inmediato del posparto. El útero va a medir como si fuera una gestación de 20 semanas. A la semana va a estar más o menos bordeando la sínfisis del pubis a la semana, y entre el primer y 7 días va a estar como si fuera un embarazo de 16 semanas. Si ustedes tocan lo interesante de la evolución de la paciente puérpera, consiste en ver características relacionadas al tono. Entonces, el tono de un útero que no tiene ningún contenido, que no está tónico, que no tiene restos placentarios, es pétreo. El útero debe ser pétreo. Cuando uno lo toca es sumamente duro. Entonces, si la involución se produce de manera adecuada, todo está bien. Pero cuando no ocurren esos cambios, a eso se llama subinvolución uterina. Cuando la involución del útero no va acorde a los días que nosotros conocemos, le llamamos al útero subinvolucionado. Y eso generalmente está en relación a la presencia de restos placentarios. Entonces, necesitamos algún elemento para poder hacer el diagnóstico de si ese útero está vacío o no. Esta es una resonancia magnética. Si ustedes ven aquí, ¿esto qué es? ¿Qué parte de la columna es? El promontorio. Promontorio, ¿verdad? Entonces, el útero recién evacuado, miren ustedes, mide más o menos de 16 a 18 centímetros y está por encima del promontorio. En esta imagen, ustedes ven un útero que ya tiene más tiempo de evacuado. ¿Serían los huesos sacros? Este de aquí es el sacro. Estamos viendo de perfil, la columna de perfil, hacia el útero, hacia adelante, la vejiga, la sínfisis, y esto, el sacro, ¿no? El sacro que les había explicado, mi grupo de práctica, es como si uno hiciera puño en su mano y tratara de hacer un hoyito. El sacro tiene esta conformación, ¿no es cierto? Entonces, el útero a las 20 semanas, miren, está muy por encima del promontorio. Cuando ya han pasado 5 días más o menos, el útero ya se acerca al promontorio, uno puede ver la línea endometrial, que es esta que está oscura, libre. Luego pasan los días, se hace intrapélvico y empieza a tomar la curvatura normal de un útero anteverso flexo. Miren acá, el cuello ya cerró, existe un moco cervical en la parte central. Luego el útero ya tiene casi su tamaño normal hasta llegar a la última evaluación con resonancia, donde ya el útero está en sus características definidas. Esto más o menos ocurre entre la cuarta y quinta semana, donde ya el útero está
totalmente restablecido. Ojo, nunca el útero vuelve a ser del mismo tamaño. El útero de la núpara de centímetros, es pequeñito, cónico y tiene un cónico. Y el útero de la multípara suele ser un poco más, el orificio suele ser un poco también más tosco y el cuello tiende a hacerse más rechonchito. Eso en la multípara. Entonces, vamos a ver los cambios que ocurren en el endometrio. Les decía que cada uno de los lugares donde se ha insertado la placenta es cambiado por un tejido nuevo, un tejido hialinizado, en donde en el primer momento después del alumbramiento se fue una zona que más o menos 8 a 10 centímetros que se va a llamar la escara placentaria. Una escara es una costra, entonces una costra tiene que caerse conforme pasan los días y esta escara va reduciéndose de acuerdo a la involución del útero, para hacerse tan pequeña como si fuera una costra de 2 centímetros. Generalmente cae entre 7 y 10 días, y produce un episodio de sangrado que a veces le puede llamar la atención a la paciente. Generalmente no es tan curioso como para que la paciente acuda a emergencia, pero ocurre que muchas veces la paciente se acerca preocupada porque súbitamente, después de que sus loquios han sido en poca cantidad, aumenta la cantidad de sangrado y se hace rojizo. Recuerden ustedes que la parte de donde se desprende la placenta es la parte superficial de la adhesiva esponjosa. Y la misma adhesiva compacta se elimina con la placenta. Aquí les pongo, excepto en el acretismo placentario, ya que el acretismo es una inserción mórbida de la placenta. Es decir, la placenta, en lugar de dejar un espacio en blanco de donde permita el despegue sin causar mayor lesión, se inserta de manera patológica en la adhesiva basal, puede ir tomando las capas del miometrio, puede exceder la serosa, a veces se puede implantar en zonas de la vejiga y en zonas de la. Entonces, a eso se llama acretismo placentario o acretismo placentario. Entonces, en los casos de inserción mórbida de la placenta, no se despega de donde debe despegarse normalmente. Y les contaba también la regeneración endometrial es a expensas de las glándulas endometriales que están en la parte profunda. Y eso se produce tan rápidamente como en la primera semana. La parte superficial de las glándulas endometriales, les digo, constituyen los loquios. Los loquios, que son esa secreción que sale por la vagina, que tienen diferentes características. Ahora, la parte del lecho placentario va a estar compuesta por trombosis de los vasos arteriales venosos y tiene una cantidad de contenido linfocitario que está ocupando y formando parte de la escara placentaria. Miren aquí, este es un cuadrito nada más que les recuerda. Esto que ven como una red es el tejido muscular del miometrio. Recuerden siempre que las arterias virales, que son estas, van a entrar de manera perpendicular al tejido miometrial. Quiere decir que nosotros estamos hablando de que lo que sale en el alumbramiento es esta parte, ¿no? La capa esponjosa, la capa compacta, la placenta, su cordón, eso es lo habitual. Si la inserción, la invasión del trofoblasto ha ido por debajo de la capa basal y ha tomado parte del miometrio y se ha ido extendiendo hacia rosa y más afuera, eso es mórbido. Esto es lo normal. Este es el plano normal de despegue que está punteado, donde debe de salir la placenta y sus capas. Entonces, ¿qué ocurre? En la involución uterina,
el miometrio ejerce su acción tratando de achicarse, de acoplar sus fibras. Dar sus fibras, ¿qué hace con las arterias espirales? Las ocluye. Eso es lo fisiológico. Entonces, al ocluir las arterias espirales, se produce un fenómeno natural, que es la involución y el cese del sangrado. Cuando no ocurre esto, por ejemplo, en una inserción mórbida, estos vasos quedarán abiertos y esa es la razón por la que se produce la hemorragia materna. En los casos de implantación normal, esto se llama cerradura viviente, que es el hecho de que esta red ocluya naturalmente los vasos sanguíneos. Esta es una imagen ecográfica que les quería poner. Miren ustedes, el útero tiene su forma de pera, y todo lo que es negro es líquido. Esta es una vejiga llena. Dentro de la cavidad uterina, ustedes ven el endometrio, que se le llama también ecolúcido, lleno de sangre, que es lo que normalmente ocurre en el útero 15/6 por 8/19 en el diámetro transverso. Y miren la diferencia con este útero del lado derecho, en donde ustedes pueden apreciar una línea blanca. Esto blanco está señalado entre las dos flechas, son restos placentarios, y esto de aquí produce subinvolución uterina. Puede llevar, si el paciente es dado de alta sin que nosotros notemos esto, a endometritis, a fiebre puerperal, que es la fiebre que se produce después del segundo día del puerperio. Puede llevar a cuadros de endometritis, de panmetritis, de sepsis, etcétera, etcétera. Les había comentado también que en el puerperio, el cuello que ha llegado a extenderse hasta 10 centímetros, ha quedado en el primer momento del parto todo flácido, todo lacerado, congestivo, pero mágicamente va a recuperar su tamaño a los 3 días. El OSI, el orificio cervical interno, se va a cerrar a las 2 semanas, pero el orificio cervical externo lo hace lentamente y a veces queda un poquito agrietado, no queda puntiforme como debe quedar el de la almohadilla. Y esto es importante porque aquí también se va a restituir el canal mucoso y teóricamente si una persona quisiera tener actividad sexual a las 2 semanas tendría poco riesgo de infectarse con clamidia, con gonococo, con cualquier germen que tenga una pareja poco confiable, y no habría razones para pensar en que esta paciente pueda ser una endometritis, porque ya está restituido el tapón mucoso. Esto fisiológico, no estoy hablando de que deba ser o etcétera, etcétera, ¿no? Pero fisiológicamente ya podría tener actividad sexual a partir de las 2 semanas. Después, la vulva, lógicamente, si ustedes han visto todo el estiramiento que ha sufrido durante el expulsivo, la vulva va a quedar edematosa, muchas veces queda con pequeños hematomas, pero va a recobrar normal en la primera semana, y la vagina, como les comentaba, va a quedar al inicio lisa, va a quedar hipoestrogénica, porque la madre va a tener, perdón, si la madre está dando de lactar. Respecto al piso pélvico, obviamente no va a quedar igual que cuando la paciente no había parido, ¿no? El piso pélvico se va a ir recuperando muy lentamente. Para eso, 4 a 6 semanas no es suficiente, va a tomar mucho más tiempo que eso. Algunas pacientes quedarán con distopía, y para eso es importante hacer los ejercicios de Kegel. ¿Alguien sabe qué son los ejercicios de Kegel? Doctora, ¿Están ahí? sí, doctora, son ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Ajá. ¿Y cómo se hacen? Bueno, una está echada, dobla las piernas y eleva la pelvis y va contrayendo los músculos. Mm,
No, uno lo puede hacer también sentada, ¿no? La primera forma de aprender cómo se hacen los ejercicios de Kegel es cuando uno va a miccionar, aguanta el chorro y cuenta hasta 10. Luego vuelve a soltar el chorro urinario y cuenta hasta 10. La tercera vez lo vuelve a hacer de la misma manera, hasta que aprenda cuál es el movimiento que debe hacer para suspender todo su piso pélvico. Y eso después lo aprende y lo puede hacer aún si está escribiendo por la computadora, si está escuchando una clase, lo que sea, puede ir aprendiendo a hacer sus ejercicios de que también son útiles para los varones, porque mejora la proyección del flujo espermático, ¿no? Y eso también es importante que ustedes tengan en cuenta. En cuanto a la pared abdominal, van a quedar estrías y diastasis, como lo habíamos dicho, en un buen número de pacientes, y cuando quedan con diastasis de rectos, la paciente tiene ese abdomen péndulo característico de las grandes multíparas, ¿no? Respecto al peso, ya hemos hablado, el gasto cardíaco y la diuresis, todo eso va a retornar poco a poco, lentamente, hasta los 6 meses. Entonces, el cuello de la nulípara es este, puntito, chiquitito, y el cuello de la mujer que ha dado a luz queda con una línea transversa, de repente con las huellas de algunas laceraciones que haya tenido durante el parto de algún producto, ¿ya? Esa es la diferencia entre en la involución y en el resultado final del cuello. Rápidamente, porque creo que ya estamos llegando a una hora, vemos que en el puerperio se va a mantener elevado el gasto cardíaco. Cuidado con las cardiópatas, les decía, porque esa involución que se produce de líquido que estuvo en el tercer espacio se vuelve al intravascular, y en las pacientes cardiópatas puede producir edema pulmonar. Entonces puede producir muerte súbita en el caso de pacientes que uno no sepa que es una cardiópata, que tiene una cardiopatía desconocida, que no suele ser infrecuente que lleguen a nuestros servicios de emergencia. Existe un grado de remodelación cardíaca que es aprovechado muchas veces atletas, y se dice que el corazón empieza a tomar sus valores normales más o menos a los 6 a 8 semanas, pero en algunas pacientes esta remodelación cardíaca, que es favorable, puede permanecer hasta un año, y esto hace que algunas atletas que van más o menos calculan en qué tiempo van a tener una competencia muy importante, se embaracen el tiempo pertinente antes para poder tener una buena remodelación cardíaca que les permita afrontar mejor los retos de un ejercicio vigoroso, ¿ya? Igual va a ocurrir con la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca. Los factores de coagulación se van a mantener elevados. Ya saben ustedes que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad en donde los elementos de coagulación están ligeramente elevados, el fibrinógeno es elevado, pero posteriormente en el puerperio, en 1 o 2 semanas, va a aumentar la actividad fibrinolítica. La cantidad de plaquetas también va a ir disminuyendo. En cuanto a los cambios hematológicos, puede haber una marcada leucocitosis y pueden existir incluso reacciones leucemoides hasta de 30.000 leucocitos sin desviación izquierda. Ahora, el hematocrito y la hemoglobina van a disminuir hasta un 16%. La hemorragia materna entonces se define como la pérdida de más de 500 mililitros de sangre. Recuerden eso. Si una paciente parte de una gestando con una anemia importante, con una anemia moderada, puede llegar a una anemia severa de manera muy rápida, y puede que no tengan los recursos suficientes para afrontar una hemorragia materna. Entonces, mucho cuidado, uno debe de tratar de dar los elementos
de sulfato ferroso que son pertinentes para la paciente durante la gestación. Acuérdense que son 60 miligramos de fierro elemental en una paciente que no tiene anemia y 120 miligramos de fierro elemental de cualquier tipo. Si es sulfato ferroso, son 300 miligramos cada 12 horas en las pacientes que vienen con anemia. Porque la idea es que van a necesitar estos recursos para afrontar adecuadamente el reto que les ofrece el puerperio. Muchas veces les puede llevar a la muerte. Los cambios de hiperfiltración todavía van a ser observados los primeros días. La dilatación ureteral y pielocalicial, sobre todo del lado derecho, va a disminuir a las 2 semanas y vamos a poder ver ya los uréteres y el riñón normal a las 6 y 8 semanas y así partió. No olviden el trauma vesical, el edema, la hemorragia submucosa que puede existir en los casos en que la paciente tenga la vejiga llena al momento del expulsivo. Otros cambios que suelen ocurrir en el puerperio son la pérdida de cabello. Eso se le llama el efluvio telógeno. Aproximadamente de 3 a 4 meses la paciente va a seguir quejándose de que tiene una caída importante del cabello y ustedes también tienen que tener presente que va a haber un fenómeno de calcificación todo a nivel del cuello femoral, pero que es reversible. Pero la mejor manera de invitar a la paciente a que restituya sus mecanismos de osteogénesis es invitarla a que haga un ejercicio efectivo, ¿no? También el calcio es un buen elemento y si estamos a mano de poder ofrecerle 1 gramo de calcio al día, aparte de sus 300 miligramos de fierro elemental, de sulfato ferroso, no estaría de más. Por otro lado, la progesterona es un elemento que nos trae cambios emocionales marcados. Entonces, si la paciente es una paciente depresiva, tenemos que tener mucho cuidado porque la depresión, la violencia basada en género y los cambios emocionales que se ven en el puerperio muchas veces pueden llevar a cosas muy nefastas, ¿no? La paciente puede hacer cuadros de psicosis, puede hacer cuadros de depresión muy severos. Es importante porque la vida de la mujer que da a luz cambia totalmente, ¿no? Si ella se aboca a dar de lactar a su bebé, posiblemente sus periodos de descanso sean muy pocos durante el día y eso hace que pierda el equilibrio y que esté muy propensa a tener melancolía, lo que le llaman el blues del postparto, que se ve con regular frecuencia, sobre todo en las adolescentes. Bueno, en cuanto al perfil hormonal, los estrógenos y la progesterona van a caer, ustedes saben, a la salida de la placenta, caen bruscamente. Entonces, es lo que me va a permitir que la mama empiece a trabajar. Las gonadotrofinas van a mantener ligeramente elevadas en la madre que da de lactar y los niveles elevados de la prolactina, en el embarazo tienden a disminuir, pero aumentan de manera pulsátil con cada succión. Entonces, si la madre no da de lactar, acuérdense ustedes que ya el endometrio está regenerado más o menos a las 2 semanas. Si la madre no da de lactar, su función ovárica puede reaparecer muy rápidamente y esa madre puede estar menstruando a las 5 o 6 semanas y ya puede tener la capacidad de volver a embarazarse. Entonces, la lactancia es de beneficio para el bebé, pero también es de beneficio para la madre porque le permite mejorar la involución uterina, le permite anovular y tener una forma de controlar el número de hijos que desea tener. Habíamos hablado de los loquios, que son los elementos formados, las secreciones uterinas formados por restos de las glándulas deciduales que hemos dicho, eritrocitos, polimorfonucleares y algunas bacterias de la flora propia. Serán rojos rubra los primeros días, van a ser cerosos después del tercer al cuarto día, van a ser albos medio amarillentos, con un olor a veces medio peculiar,
después de 10 días. Entonces, hay que familiarizarse con el olor, la apariencia de un sangrado normal. Y esto, para recordarles que la hemorragia materna en el parto eutóxico se dice que existe cuando el sangrado es de más de 500 centímetros cúbicos y cuando la paciente ha sido cesada, si su pérdida sanguínea es de más de 1000 centímetros cúbicos. La causa más frecuente de la hemorragia materna y de la muerte materna es la atonía uterina. La atonía uterina me gusta compararla siempre como, ya ustedes han entendido cómo están las arterias espirales y cuál debe ser la fisiología normal, que es el estrujamiento de las fibras miometriales y la oclusión, ¿no? Por ese esfuerzo de contraer la fibra muscular. Me gusta compararla como cuando uno infla un globo, ¿no? Si yo inflo un globo y lo tengo a tensión en el primer día y lo dejo inflado durante varios días, el globo empieza a perder su forma habitual y empiezan a formarse una especie de escotaduras en el globo y el globo se pone blandito, ¿verdad? En la atonía uterina ocurre eso, ¿no? El útero, que debería tener paredes firmes y debería estar sumamente engrosado, y el útero poderosamente duro, se vuelve medio fofo, ¿no? Entonces, si está fofo y las arterias espirales siguen drenando su contenido porque la fibra miometrial no se ha cortado lo suficiente, esta madre puede estar a puertas de una muerte materna, ¿ya? Entonces, la contractilidad es uno de los elementos más importantes para la defensa de la vida de la mujer. Otras causas de sangrado puede ser la retención de restos placentarios. Ya les había explicado cómo se ve en la ecografía y cómo me llevan a la subinvolución del útero, y los desgarros, obviamente, del cuello o del canal de parto, porque salida a la cabeza del feto, que hemos dicho que mide más o menos 95 milímetros, sale por una abertura de 10 milímetros. Si la persona que está atendiendo el no sabe sostener adecuadamente la salida de la presentación, pueden ocurrirse estallamientos de la vagina, estallamientos del cuello, y eso producir sangrados importantes, ¿no? Entonces, cuando se produce una hemorragia, lo que nos interesa es primero reponer y luego averiguar de dónde se está produciendo esa hemorragia. Para eso, los elementos que yo tengo para cohibir una hemorragia materna son la ocitocina, el misoprostol, la ergotamina y sus derivados y la carbetocina. En importancia, primero la ocitocina, porque es el elemento más barato y más a mano, el misoprostol, que también es muy fácil de conseguir, y los derivados del cornezuelo de centeno. Ahora, la carbetocina es un buen fármaco, pero lamentablemente si la ocitocina cuesta 10 céntimos, esta cuesta 100 soles. Entonces, un poco difícil, ¿no?, que las instituciones públicas tengamos esto como un recurso a la mano. Generalmente, si uno prevé que la paciente puede sangrar porque existen condiciones clínicas que así lo dicen, la historia clínica de la paciente me está revelando que esta paciente puede hacer una atonía uterina o puede hacer una hemorragia materna de cualquier tipo, uno le puede preguntar si la paciente puede comprar, pero el hecho de colocar la carbetocina ya me limita porque ya no puedo usar los otros derivados, siendo que es un elemento de todas maneras farmacológicamente bueno. Bien, y aquí en este gráfico les quería poner los elementos que tienen que ver con la contractilidad uterina, que afectan la contractilidad uterina. Aquí vean ustedes, este es tejido fibroso. Hemos hecho de que cada lugar donde ha quedado la salida de la placenta se forma una escara placentaria. Entonces, a más niños
más escaras voy a tener dentro de la cavidad uterina y eso me va a afectar la contractilidad. Por otro lado, si hay sangrado, por ejemplo, en el desprendimiento prematuro de placenta, hay sangrado que se produce hacia la cavidad miometrial y se van infiltrando las fibras miometriales con sangre y esto produce el útero de Cuvelier. El útero de Cuvelier es un útero morado, cianótico, es un útero lleno de sangre que ya no contrae. Y muchas veces la paciente, después de un desprendimiento prematuro de placenta, tiene que ser sometida a una histerectomía. O sea, hay que sacar el útero porque ese útero no contrae y de lo contrario la madre de morir. Algo parecido al ejemplo que les había dicho del globo ocurre cuando la paciente tiene gestaciones múltiples, o sea, está muy llena la cavidad uterina y está sobredistendida, cuando tiene productos de más de 4 kilos, o sea, productos con macrosomía fetal, cuando existe polidramnios, cuando hay una cantidad aumentada de líquido amniótico dentro de la cavidad, la sobredistensión hace que ya la contractilidad se vea afectada. Lo mismo si la placenta es muy grande, por ejemplo, en las gestaciones múltiples, o cuando existe un sangrado que me está impidiendo la retracción, un sangrado de elementos coágulos, por decir, ¿no? Que están flotando dentro de la cavidad uterina, pero que no me permiten que se contraiga adecuadamente. Ojo, siempre vigilar que la vejiga no esté llena, porque una vejiga llena constituye un elemento que me dificulta la contractilidad uterina. ¿Okay? Entonces, debemos de tener cuidado en todos los puerperios que pueden convertirse, a pesar de ser un hecho feliz, pueden convertirse en un hecho lamentable si ocurre una hemorragia materna. Cuidado con la fiebre puerperal y cuidado con la subinvolución uterina, que ya saben ustedes lo que es. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial para la Prevención de la Hemorragia? El uso de uterotónicos, hemos visto en la filmación, salida a la cabeza, salido el hombro anterior del producto, se coloca la oxitocina intramuscular, en ese caso en la pierna. No dejar que se produzca el alumbramiento espontáneo, tipo Duncan, tipo Schultz, de lo que sea, sino manejo activo del alumbramiento. ¿Qué quiere decir? Luego de colocada la oxitocina y la salida del producto, la próxima contracción enérgica, yo voy a traccionar el cordón umbilical sosteniendo el fondo del útero para poder extraer la placenta antes de que se forme un hematoma retroplacentario. ¿Ya? El hematoma retroplacentario en algunos tipos de desprendimiento, ¿en cuál es el que se forma el hematoma más grande? ¿Me pueden decir? ¿Están ahí o ya se fueron? ¿El alumbramiento de qué tipo es el hematoma más grande? A ver, ¿no hay nadie? ¿Laís está ahí? Sí estamos, doctora. ¿Pero qué? ¿Durmiendo? Schultz, ¿no? En el Schultz se forma un hematoma retroplacentario donde yo no puedo ver cuánto desangrado hay detrás de eso. Entonces, la tracción controlada del cordón me va a ayudar al alumbramiento dirigido. Recuerden que el cordón debe cortarse pasados 3 minutos para evitar la anemia fetal y debemos evaluar inmediatamente después de salida de la placenta o no uterino y las funciones vitales y mirar si esa paciente no está sangrando. ¿Ya? Es importante también en cuanto a esto saber
que la oxitocina se deteriora cuando se expone a más de 30 grados. Por ese motivo debería estar colocado siempre en la puerta de una refrigeradora, conservando la cadena de frío. Pero a veces ocurre que en centro obstétrico las obstetrices tienen la oxitocina en los bolsillos, ¿no? Y están a su temperatura corporal y después te dicen, bueno, esta oxitocina no está buena. No es que no esté buena, sino que no le han seguido un almacenamiento adecuado y la oxitocina se ha desnaturalizado y ya no sirve. Hay que tener mucho cuidado con rotar adecuadamente las existencias de cada centro obstétrico, ¿ya? Entonces, para resumir, ¿qué debemos saber antes de incurrir en la atención de un parto? Primero, tener una buena historia clínica completa, de tal manera que yo sepa edad y paridad de la paciente. Si yo tengo una gran multípara, voy a tener mucho temor de que esa paciente me haga atonía uterina. De repente el parto se produce con mucha facilidad y no ocurre ningún inconveniente. Pero si es una mujer mayor, de 40 años, por decir, y tiene un parto, yo tengo que ir pensando que su vagina no va a ser tan elástica como la de una mujer joven de 25 años. Si es una mujer vieja, de repente puedo tener un desgarro vaginal, puedo tener un desgarro de cuello. Si es una gran multípara, tengo muchas escaras en el útero. Si es una cesárea anterior, obvio que voy a tener muchas cicatrices que me van a favorecer la rotura uterina. Si la paciente tiene más cantidad de escaras, acá estamos, ¿no? Si tiene mayor cantidad de escaras, mayor cantidad de hijos y dentro de la cavidad del fondo uterino ya no queda tejido funcional porque todo está lleno de tejido fibroso, lo que va a ocurrir es que la placenta busque un sitio más adecuado para implantarse y se forma una placenta previa, una placenta que se inserta sobre el cuello uterino, es la única parte de tejido sano, y que como el tejido del cuello uterino tiene muy poco de fibra muscular, solamente un 7 a 10%, no va a haber una buena cicatrización de las arterias espirales y todas van a quedar como tubitos sangrando hacia afuera. Entonces, la placenta previa es un elemento que me puede hablar de posibilidad de hemorragia materna y de muerte materna. Lo mismo si ha sido un parto precipitado, un parto que se ha desarrollado en menos de 4 horas, un parto prolongado que ha excedido más de 20 horas. Ese útero también está agotado y no tiene la capacidad de contractilidad que tiene el útero normal. Ya hemos hablado de la sobredistensión por los embarazos múltiples, el polidámeos, la macrosomía, las malformaciones, y por otro lado también recordar que, por ejemplo, las corioamnionitis, que son las infecciones de las membranas de coriomiamnios, pueden desencadenar también fenómenos de atonía uterina. ¿Por qué? Porque ya que el tejido está invadido por la infección, no tiene la misma capacidad contráctil que debería tener un tejido sano, ¿ya? Entonces, esta es la apariencia, como les decía, este es un útero normal, bien contraído después del parto, en donde la hemorragia probablemente no ocurra, y este es el globo desinflado, paredes delgadas, llenas de sangre, que me están reflejando lo que ocurre en la atonía uterina, ¿ya? Entonces, la causa más común de la contracción uterina es la atonía. Otra causa de hemorragia es el traumatismo del canal de parto y un poquito más alejado la retención de restos, porque se supone que yo debo de hacer un buen examen de la placenta y sus cotiledones al momento de hacer la revisión luego de la atención del parto. Bueno, causas pueden ser atonía, placenta creta, efectos de la coagulación, lesión del canal y la inversión uterina, que quiere decir la salida de la cavidad endometrial hacia afuera. Eso es la inversión uterina, ¿no? Que es una gran emergencia.
Causas secundarias, retención de restos, suma involución, endometritis y trastornos de la coagulación. Bueno, el contacto precoz es uno de los elementos más importantes para establecer una buena lactancia. Entonces, ni bien se produce parto, debe de colocarse al feto lo más cerca posible de la madre y, si es posible, inducirlo a que se produzca la primera succión, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en el puerperio inmediato? ¿Qué nos interesa? El puerperio inmediato, lo que son críticas, son las 2 primeras horas. En esas 2 primeras horas es donde se produce el mayor número de problemas hemorragíparos. Entonces, la hemorragia materna es la que nos complica la vida las primeras 2 horas del puerperio. Entonces, es ahí donde tenemos que poner a un interno o a un residente a vigilar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado general, sobre todo el tono y la involución uterina, y evaluar el sangrado vaginal cada 15 minutos. Puede haber discreta disminución de la temperatura al inicio, luego alza térmica y la paciente puede presentar escalofríos. Va a disminuir ligeramente el hematocrito y hay leucocitosis, siendo que todavía persiste un estado de hipercoagulabilidad que hemos dicho que se va a ir viendo aproximadamente entre 1 y 2 semanas. En el puerperio inmediato, la paciente puede tener una alimentación balanceada. Conviene que se pare precozmente, porque eso le va a aliviar de problemas como el estreñimiento o la retención urinaria, y al mismo tiempo va a favorecer la eliminación de los loquios. El baño debe ser diario. Ojo, hay que insistirle a la paciente que el baño no va a interferir ni con la lactancia ni con la presencia del sangrado. Y recordar que los entuertos son los dolores tipo cólico que se producen una vez que se da de lactar. Entonces, con cada succión del bebé se va a liberar oxitocina, y esa oxitocina es lo que me produce el entuerto, el dolor tipo cólico, que es más frecuente en las primigenias. Hay que tener cuidados pertinentes con la episiotomía o las laceraciones que puedan haber ocurrido. No solamente dar analgésicos para el dolor, porque muchas pacientes tienen dificultades incluso para sentarse o para defecar. Y recordar que cuando uno usa oxitocina puede haber antidiuresis. ¿Cuándo le vamos a dar de alta a la paciente? Si no hay ninguna complicación, es un parto tóxico a las 24 horas. Si es un parto por cesárea, será de alta a las 42 horas, a las 72 horas, perdón. En el puerperio inmediato, bueno, ya en esta época no es posible. Los controles los estamos haciendo por vía remota, pero debería ser evaluada de manera ambulatoria, ver el examen general y los signos, preguntar por fiebre, por ejemplo, porque en el puerperio inmediato es cuando más se producen las mastitis, las endometritis, ¿no? Tenemos que evaluar la involución uterina, las características de los loquios y ver cómo quedaron los genitales externos y las mamas. Este es una imagen en donde podemos ver un absceso mamario. Aquí una gran zona edematosa, reluciente, rojiza, que rodea la areola, que probablemente sea un absceso mamario. Esto, cuando el resultado, miren ustedes, el introito, la epicio medio lateral derecha, pero que ha sufrido una dehiscencia. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no haya sido bien suturada con todos los planos correspondientes, o ha habido un mal cuidado de la higiene de la madre, que generalmente no quieren ni tocarse en la zona, o si se bañan hacen todo lo posible porque el agua no caiga por esas zonas. Entonces,
recomendar el aseo, porque si no pueden terminar de esta manera. Recordar que la sutura a este nivel no pega, entonces el cierre debe ser por segunda intención. Se administrará en casos de dehiscencia del epicio antibióticos, alguna crema y analgésicos, ¿no? Porque esto molesta mucho. Esto es una dehiscencia de una cesárea. Miren ustedes qué feo queda. Por eso las indicaciones para la cesárea deben ser precisas. Uno no debe realizar una cesárea porque la paciente tiene miedo al dolor de parto o porque la doctora tiene miedo al dolor de parto, sino operar cuando existe la indicación precisa, ya que el 10 a 12% de las cesáreas tienden a infectarse. En todas las series ustedes van a encontrar ese porcentaje, por lo tanto, el peligro latente existe y en la medida de lo posible no debe indicarse por indicar, sino cuando existe una verdadera razón. En el puerperio tardío vamos a valorar las secuelas, vamos a dar anticoncepción, vamos a hablar de vacunas y otros consejos de promoción de la salud, de nutrición, por ejemplo, es importante. Y en cuanto a las complicaciones tardías del puerperio, por ejemplo, estamos viendo que en la vagina hay una conexión con el recto. Esta sería una fístula rectovaginal que se da cuando de manera inadvertida se cortan músculos que no debían ser o no se reparan adecuadamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las episiotomías. Las series mundiales reportan que es mejor hacer una episiotomía medio lateral derecha porque las episiotomías medianas tienden a correrse hasta el esfínter y hasta los elevadores del ano. Entonces, de preferencia sus episiotomías medio lateral derecha. Recordar que en el mundo mueren alrededor de 1000 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto diariamente. Y la mayoría de las muertes son evitables, porque estas muertes están relacionadas con hechos que podemos ver en el control prenatal. Si tuviéramos una atención especializada con todos los elementos de recomendación que da la OMS y si pudiéramos atender a todas las pacientes en las primeras semanas tras el parto, la cantidad de muertes disminuiría. Entonces, es necesario que nos metamos eso en la cabeza, que la mayor parte de las muertes maternas se pueden evitar. Y nosotros, si hacemos una buena historia clínica, vamos a poder alertar al profesional especialista en los casos de pacientes de alto riesgo para que tengan a mano todos los elementos de trabajo. Bueno, las causas principales, ya saben, las hemorragias, las infecciones, los abortos, los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero recordar siempre que una hemorragia puerperal, una mujer sana puede matarla en 2 horas y todas las muertes suelen ser evitables, casi todas. Vamos a hablar brevemente de la lactancia. ¿Tienen clase hoy? Sí, doctora, de gerencia. ¿A qué hora? 4:20, doctora. Ya, me dan 20 minutos para terminar este tema, por favor. Bueno, la lactancia materna, entonces, ¿qué cosa es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Ya saben ustedes que luego se empieza la lactancia, introduciendo algunos elementos sólidos que ya ustedes van a ver en pediatría a modo de complementar la leche materna. Pero la lactancia, como les decía, tiene que ser lo más precoz posible. El contacto piel a piel en el posparto inmediato es muy importante, y recordar que la transferencia, o sea, el hecho de que la leche materna llegue al neonato de manera efectiva,
hace que la lactancia deba hacerse a demanda, siempre que el niño pida de día o de noche, y 0 biberones y 0 chupones. Recordemos que la mama es un brote ectodérmico, que a las 20 semanas de inicio de la edad gestacional se inicia el crecimiento y la división de los brotes mamarios. Cada brote se va a alargar formando 2 cordones que forman uno el epitelio secretor y el otro el mioepitelio, que es el inyector. Entonces, la base, el organismo base es el mamario, ¿no?, que está rodeado de células mioepiteliales. Estas células alveolares, que son cúbicas simples, van a responder a la progesterona, y las células mioepiteliales, ¿a qué? A la erección. A la oxitocina, ¿no? Entonces, son alrededor de 20 senos galactóforos que están alrededor de la areola mamaria. Es decir, como todos los senos galactóforos están cerca de la areola y van a terminar en pequeños conductillos que salen en conductos de 0,4 milímetros más o menos alrededor del pezón, dentro del pezón, perdón. Es importante que las operaciones estéticas no se hagan sobre areola. ¿Por qué razón? Porque me estoy llevando los senos galactóforos, ¿no? Si corto la areola para hacer una cirugía plástica, me llevo los senos galactóforos y la posibilidad de que esa madre dé lactar adecuadamente no está presente. Entonces, recordar que las incisiones dentro de la mama deben ser longitudinales para evitar comprometer los senos galactóforos. No, perdón. Entonces, los estrógenos son los encargados de desarrollar la mama en la telarquia, y son los responsables del desarrollo de los conductos y los depósitos de grasa. La progesterona va a desarrollar los alvéolos para la lactancia y van a constituir al terminar los senos galactóforos, ya saben ustedes la división que hay desde la unidad más pequeña hasta la más grande de los alvéolos, la vemos aquí, ¿no? Estos senos son de lo más importante porque es donde el bebé va a apoyar la arcada dentaria y su paladar para poder realizar la succión. Entonces, esto es lo que debemos tratar de conservar. Por otro lado, recuerden que se desarrollan las glándulas de Montgomery alrededor de la areola, que son glándulas modificadas, glándulas sudoríparas modificadas que permiten la lubricación y además tienen algunas inmunoglobulinas. Entonces tienen su función dentro de la lactancia. Bueno, cada lobulillo se rodea de células musculares que responden a la oxitocina y van a facilitar la eyección. Y la galactopoiesis, o sea, la producción, se basa en la succión y el intervalo, que no debe ser mayor a 3 horas, debe ser a demanda, pero debe ser por lo menos más de 6 veces al día, porque de lo contrario va a ocurrir la apoptosis. En la endocrinología de la lactancia, los elementos más importantes son la prolactina, el cortisol, los estrógenos y la progesterona y la insulina. Todos ellos forman parte de la secreción que va a componer la fórmula láctea, la fórmula láctea materna. En el parto, hemos dicho que la caída de los estrógenos y la progesterona se producen una vez que ha salido la placenta. Entonces, esa caída brusca es la que desencadena los factores, el factor inhibidor de la prolactina se libera y comienza a producir la secreción láctea, ¿no? Porque la mama está hábil para dar de lactar a partir de la segunda mitad del embarazo,
pero sin embargo está cohibida porque existe una cantidad alta de estrógenos y progesterona. Una vez que estos caen, la mama se libera. La mama se libera y, por ejemplo, la prolactina va a actuar sin antagonismo y va a permitir la formación de la alfa-lactalbúmina, ¿no? Entonces, la prolactina también va a caer después del parto, pero su incremento es pulsátil. Entonces, se va a liberar con cada estímulo de succión y va a inhibir la liberación del factor inhibidor de la prolactina del hipotálamo. La neurohipófisis va a secretar la oxitocina de manera pulsátil ante la succión, el llanto, el susto o el estrés. Por eso es que muchas veces ustedes ven mujeres que escuchan que su bebé llora e inmediatamente la ropa interior se les moja. ¿Por qué? Porque existe toda una serie intrincada de mecanismos afectivos, hormonales, psicológicos que desencadenan la lactancia, de tal manera que incluso el estrés puede inhibirla, ¿no? En esa cadena vemos la salida de la placenta, va a producir la caída de estrógenos y progesterona. Esos estrógenos y progesterona, ya hemos visto que la progesterona actúa a nivel del alvéolo, los estrógenos a nivel de los túbulos, y la succión es lo que estimula la producción de la secreción láctea. Luego de la caída de la placenta, lo que ocurre es que se depriva el factor inhibidor de la prolactina, que es, ¿cuál es el factor inhibidor de la prolactina? La dopamina, doctora, la dopamina. Y se liberan en las dos partes de la hipófisis, por un lado, la oxitocina, que hemos dicho que favorece la contractilidad uterina y favorece la eyección y la secreción láctea. Por otro lado, la síntesis de la tirosina y la insulina estimulan la lactopoiesis. Los glucocorticoides, la síntesis de la caseína y de la lactosa. Aquí vemos entonces que la estimulación oral de la areola produce un reflejo que va por la médula espinal hacia el hipotálamo. En la parte posterior, el hipotálamo se va a producir, la oxitocina va a actuar sobre la hipófisis produciendo la oxitocina y hacia la parte anterior se produce la prolactina. Estos elementos, como ven ustedes, están muy ligados al dolor, a la inseguridad, al estrés, y por otro lado, el cerebro del bebé también produce elementos que pueden afectar una lactancia efectiva. La oxitocina, a su vez, es un elemento que va a permitir la activación del sistema gastrointestinal para la producción de la leche, porque la mama no es un reservorio, sino tiene que producirse y requiere de la epidemia y la congestión con los elementos que vienen del intestino de la madre y del hígado de la madre para que se produzca adecuadamente la fórmula láctea materna, la leche materna. Entonces, son 3 periodos los que se definen en la formación de la leche materna. La lactogénesis 1, que ocurre en el embarazo, el que hay crecimiento intensificado de los sistemas ductal y alveolar, y los altos niveles de progesterona causan el crecimiento acelerado de los alvéolos. Por eso ustedes, las mamás, prefieren que sus mamas han crecido, se ha pigmentado mucho la areola, y eso ocurre antes del parto. La grasa de la leche materna y la síntesis de las proteínas van a comenzar en los alvéolos, en donde el calostro es producido en pequeñas cantidades y uno lo puede identificar cuando hace el control prenatal, y porque ese calostro está presente en los conductos ductales, ¿no? Uno, si presiona la mama, va a poder ver la secreción del calostro.
Durante la lactogénesis 2, en que ya ha ocurrido la salida de la placenta, ocurre la etapa final del desarrollo mamario. Ahí ya se ha desinhibido el PIF y entonces lo que ocurre es que se produce los primeros 4 días la secreción del calostro, la rápida caída de la progesterona libera el rol de las células alveolares que se convierten en verdaderas secretoras y se vierte la leche dentro del lumen alveolar para luego ser dirigida por los conductos, ¿no? El flujo sanguíneo va a aportar glucosa y oxígeno para que se produzca la leche madura. Luego vamos a tener la lactogénesis 3 o galactopoiesis, que es el proceso del mantenimiento de la lactancia. Pasados los 4 días ya empieza la verdadera producción y la transferencia de la leche, porque al inicio, los primeros 4 días, la secreción va a ser muy escasa. No hay anormalidades mamarias que puedan afectar la producción de la leche, excepto la mama tuberosa, que es una patología donde la mama está hipoplásica, casi infantil, pero que es muy rara. En general, todas las mujeres, sean las que tienen mamas grandes o mamas chiquitas, todas pueden dar de lactar, ¿no? Y aquí la lactogénesis 4, que es una designación que no está aceptada por todos, es el periodo de atosis o muerte celular, que ocurre si no hay adecuada transferencia. Es decir, si el niño lacta en intervalos mayores, si uno le pone horario, no, vas a lactar cada 3, cada 4 horas, y reduce la cantidad de episodios al día. Si hay menos de 6 episodios en 24 horas y el volumen se hace menor a 400 mililitros, las células alveolares empiezan a morir. Y entonces vuelve el proceso de involución de la mama, ¿ya? Es importante por eso que ustedes recuerden que los intervalos deben ser lo más cortos posibles. Entonces, la conclusión es que la prolactina es la hormona galactopoyética por excelencia y la oxitocina es la hormona galactoquinética, es la que la mueve. Vamos a hablar del rol inmunológico de la leche materna. Es muy importante la secreción que se da entre los primeros 4 días. También es importante que nosotros ofrezcamos la información necesaria a la paciente para que ella comprenda que los primeros días la secreción va a ser escasa, pero que es la parte más valiosa de la lactancia. ¿Por qué razón? Porque se van a transferir una serie de inmunoglobulinas, sobre todo las de tipo A, y todos los elementos que tienen que ver con la defensa frente a las enterobacterias. Entonces, los inhibidores de la adherencia de las bacterias a las superficies epiteliales van a transmitirse en estos primeros 4 días. Y es importante que la paciente conozca que la secreción va a ser poquito. Los elementos como linfocitos B y T, diferentes a los de la sangre, pueden parecer un factor inmunológico que nos permite la defensa de las enfermedades que ha adquirido la madre durante su vida. Si vemos el volumen, durante estos 4 días es pequeño, ¿no? El primer día es como 50 centímetros cúbicos y al final de los 4 días, cuando ya empieza la lactogénesis 3, el volumen es más o menos de 600 centímetros cúbicos de producción láctea. La lactosa va aumentando conforme cambian los días, pero las proteínas, sobre todo las inmunoglobulinas, van disminuyendo. En el primer día son valiosísimas, por eso es que el contacto precoz es de lo más importante en el desarrollo de la lactancia materna. Aquí para ver el porcentaje de inmunoglobulina A, por ejemplo, 17%, frente a un 1% que ya se puede dar en el 4.º o 5.º día, ¿no? El elemento más valioso es la inmunoglobulina A y está presente en el calostro mientras más precoz sea el tiempo postparto. Estos son algunos factores antibacterianos protectores en la leche materna que hemos referido, que sobre todo tienen que ver con las enterobacterias, los mecanismos de defensa frente a las enterobacterias, ¿no?
¿Qué cosa hay de evidencia sobre lactancia materna? Está comprobado que disminuye la incidencia de diarrea, de muerte súbita, de enterocolitis necrotizante, de otitis media, de infecciones respiratorias, de epidemia, meningitis. Estudios demuestran efectos protectores sobre la diabetes, sobre el Crohn, la colitis, el linfoma, la hipertensión, alergias y mejoran el desarrollo cognitivo. No se olviden que también protege contra la muerte súbita del bebé. Por otro lado, la lactancia es un protector de la hemorragia materna porque hemos dicho que se libera la oxitocina y la oxitocina va a tener como respuesta el mejoramiento de la contractilidad uterina. Retarda el inicio de la ovulación si la lactancia materna es exclusiva y disminuye el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque no hay cantidad de estrógenos suficientes. Ahora, la producción hemos dicho que está alrededor de 600 mililitros y las proteínas principales son la alfa-lactalbúmina, la beta-lactoglobulina y la caseína. Ahora, la leche materna es una suspensión de lípidos y proteínas en una solución de carbohidratos y minerales. Principales agentes, la inmunoglobulina A, la interleuquina 6, el factor de crecimiento epidérmico a lo que nos hemos referido al hablar de las infecciones producidas por enterobacterias, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones para la lactancia materna? Son la patología materna severa, el HIV, la eclampsia, las neoplasias activas, la psicosis, el HTLV1 y el herpes activo. También con respecto al bebé, si el bebé es un bebé pretérmino, tampoco va a poder dar de lactar. Si tiene patología severa del paladar, tiene paladar hendido, si hay sospecha de enfermedades metabólicas, esa también es una contraindicación para la lactancia materna. El COVID-19 no es una contraindicación para la lactancia materna, excepto que la madre esté en condiciones severas. Pero si no lo es así, como la mayor parte de pacientes que ahora vemos que son totalmente asintomáticas, la madre debe usar mascarilla protectora durante la lactancia, debe lavarse las manos antes de tocar al recién nacido, debe permanecer en aislamiento en la medida de lo posible, y si hay necesidad de tener un operador que use un extractor, esa persona que manipule el extractor también debe lavarse las manos antes y después del uso, y de preferencia que lo dé alguien que no está infectado. Entonces, recordar que la mayor parte de transmisiones de COVID no son verticales, sino que ocurren por parto inmediato porque la paciente infectada, sobre todo asintomática, no guarda las medidas de higiene necesarias con el bebé. Y esto para explicarles, miren ustedes, aquí están los senos galactóforos. Los senos galactóforos que están cercanos a la areola, el bebé tiene que utilizar blando para estirar la areola lo máximo posible para poder con el paladar y con el encía presionar los conductos, los senos galactóforos, perdón, para hacer la extrusión de la leche. Además, va a usar su lengua para dar el pezón y poder tener una lactancia efectiva. Entonces, dar de lactar produce un trabajo extra, ¿no? Se dice que si bien no genera ninguna molestia a la madre, es un mito que produce grietas en los pezones. Bueno, eso no siempre ocurre porque cuando la madre no sabe dar de lactar y solamente le da la puntita del pezón, las grietas se producen con mucho más frecuencia. El aumento de peso del niño es algo muy gratificante para la madre, disminuye las probabilidades de futuros males como diabetes, cáncer y enfermedades degenerativas, va a estimular su cerebro y va a favorecer el vínculo afectivo con el niño, que crece con mayor seguridad,
emocional. ¿Por qué no damos leche artificial? Porque en primer lugar las fórmulas no tienen los anticuerpos que tiene la leche materna. Las fórmulas están hechas de leche de vaca. Entonces, no, pues no corresponde a un humano recibir eso. Pueden diluir la leche materna con agua que no esté debidamente hervida, que sea un agua insalubre, y puede haber bacterias en la preparación que le den de dar al bebé. Pero también puede ocurrir que la madre, por tratar de ahorrar, porque una lata de leche es bastante cara, le dé un producto todo diluido que no se ajuste a los requerimientos del crecimiento del bebé. Entonces, cuando ocurre una lactancia mixta o cuando cuando se opta por la leche artificial, es muy difícil que uno retorne a una lactancia natural. ¿Por qué razón? Porque lo otro le va a costar mucho más al bebé. En cambio, el usar un biberón solamente le va a costar colocar su lengua sobre el huequito y no hacer todo el ejercicio que tiene que hacer con el paladar y con la lengua y enroscar el pezón, hacer la extrusión de la secreción. El niño también va a encontrar que es mucho más cómodo utilizar un biberón y es más fácil porque cuando está satisfecho simplemente va a poner la lengua. Por otro lado, debemos informar de todos los métodos anticonceptivos disponibles. Bueno, yo no creo mucho en el método de lactancia materna exclusiva porque tenemos muchas pacientes que salen embarazadas inmediatamente después del parto. Entonces, en la medida de lo posible, recomendar un método que esté a base de progestágenos, que puede ser un dispositivo combinado, o pueden usar un método de depósito, o pueden usar también los implantes subdérmicos, ver qué cosa es lo que le conviene a la madre o con qué se va a acomodar mejor, y reforzar también la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La actividad sexual depende de cada pareja. El dolor que deja la episioterapia puede prolongarse por más de 4 semanas. Recuerden que esa madre va a tener la vagina con sequedad por razones obvias y va a haber alteraciones del sueño. Entonces hay muchas restricciones sobre la actividad sexual y la pareja debe decidir en qué momento la reinicia. Fisiológicamente sabemos que a las 2 semanas se va a restituir el tapón mucoso y eso me prevendría algunas enfermedades de transmisión sexual, pero sin embargo eso queda para su albedrío, ¿no? Recordar también que la caída de estrógenos y progesterona está relacionado con cambios emocionales y que si tenemos una paciente que ha tenido depresión previa al embarazo, debemos tener mucho cuidado con ellas porque a veces estas pacientes pueden cometer suicidio o pueden tratar de agredir al bebé, como ha ocurrido muchas veces en nuestra institución. Por eso es que el trabajo de la mano con el psicólogo nos va a permitir tener cierta tranquilidad frente a este tipo de pacientes, ¿no? La historia clínica, les decía, es un elemento muy importante donde yo puedo obtener los datos suficientes para saber con qué tipo de paciente estoy relacionando. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Estos fueron mis últimos alumnos presenciales. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ok, entonces, muchas gracias por la audiencia y suerte en el examen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor.